Hola a todos los espectadores de Hoai Cahoy. Les traigo una historia que hasta a mí me dejó en shock cuando la presencié. Porque sí, Chimot Chiek She Yap Toi, pero logró hacer que el corazón de Hoai Ka y el de Hung latieran más fuerte que nunca. Pueden creerlo, durante años Hoai Ka caminó bajo el sol y bajo la lluvia sin una sola queja. Pero Hung, el hombre que siempre la observó en silencio, decidió hacer algo que podría cambiar por completo su vida. Aquella tarde de repente la llevó a una tienda de bicicletas, y cuando la mirada de ella se detuvo accidentalmente en una bicicleta blanca, Hung supo que todo estaba decidido. Pero lo más sorprendente aún no terminaba ahí, porque en el momento en que Hoai Ka intentó montar por primera vez temblando con miedo a caerse, hubo algo que la hizo perder el equilibrio más que la misma bicicleta. ¿Qué fue? Acompáñenme hasta el final del episodio de hoy para descubrirlo. Aquella mañana, cuando el aire aún estaba cubierto de una ligera neblina, Hung se quedó de pie en el porche mirando la silueta de Hoai Ka, mientras ella cargaba una cesta de verduras y caminaba por el largo camino de tierra. Ese camino le era tan familiar que podría recorrerlo con los ojos cerrados cada Bemat Goge, cada Joan Tron Truot, cada Chosoi Ya de Lam Guoi Tatruot Chan. Pero lo que más le dolía era ver esos hombros frágiles de Hoai Ka Phai Gang Nang Nu de todos los días, cada mañana, sin una sola queja. Hung la miró hasta que su figura se hizo pequeña y desapareció detrás de la fila de bambú. En su pecho apareció una sensación difícil de describir, mezcla de cariño, preocupación y un poco de culpa por no poder acompañarla siempre. Esa tarde, cuando Hoai Ka llegó a la entrada de la casa, venía cansada caminando cada vez más despacio. Hung se acercó, tomó la cesta de verduras y le dijo suavemente: «Hoai Ka, estuve pensando, ¿y si te compro una bicicleta? Así ya no tienes que caminar tanto». Ella se sorprendió, lo miró y negó con la cabeza de inmediato. «No, Ann, ya estoy acostumbrada a caminar. Además, no sé andar en bicicleta». Su voz sonaba tranquila, pero Hung sabía perfectamente esa era su manera de esconder lo que le daba inseguridad. No quería que él se preocupara, y mucho menos quería ser una carga económica. Él miró sus pies cubiertos de polvo y un poco enrojecidos por la distancia. Miró sus manos con callitos leves por cargar peso, y sintió que el corazón se le apretaba. «Lo sé, pero te cansas demasiado. No quiero verte esforzarte así todos los días». Hoai Ka apretó los labios y bajó la mirada. «No quiero que tengas que hacer tanto por mí. Y tú, siempre estás viajando por trabajo, tienes 1000 cosas. Yo puedo arreglármelas sola». Hung dio un paso más cerca con una voz firme pero suave. «No es porque tú lo pidas, es porque yo quiero hacerlo, porque te quiero». Hoai Ka se quedó quieta. No dijo nada, bajó más la cabeza y sus dedos se apretaron levemente en el borde de su ropa. Pero para Hung eso ya lo decía todo. Ese silencio era un sí. Esa timidez era emoción. Y su determinación se volvió aún más fuerte. Él sabía que ella no quería aceptar por vergüenza. Sabía que no sabía andar en bicicleta. Sabía que tenía miedo de causarle molestias. Pero también sabía una cosa: si él no hacía que su vida fuera menos dura, entonces ¿quién lo haría? Hung cerró los puños mirando el camino oscuro frente a la casa. «Mañana la compro. Aunque te dé pena, igual la compro. No dejaré que camines un día más». Esa decisión no era terquedad. Era el tipo de amor más sencillo que un hombre puede darle a la mujer que quiere. Esa tarde el clima estaba suave y el sol dejaba una capa dorada sobre la calle del pueblo. Hung llevaba a Hoai Ka en su vieja moto, conduciendo despacio como si temiera que el viento fuerte la cansara. Durante todo el trayecto, Hoai Ka preguntaba sin parar: «¿A dónde me estás llevando?». Hung solo sonrió con misterio. «Ya lo verás cuando lleguemos». Ella no lograba adivinarlo, pero el corazón le dio un pequeño vuelco. Él casi nunca hacía cosas secretas. La moto se detuvo frente a la tienda de bicicletas más grande del pueblo.
El letrero brillaba y las bicicletas relucían bajo la luz del atardecer como gotas plateadas. Huayca se quedó quieta un momento, sorprendida y un poco nerviosa. «Oye, no me digas que de verdad quieres comprar una bici para mí». Hung le tocó el hombro con suavidad y sonrió. «Vamos a mirar primero». Un vendedor se acercó enseguida muy entusiasta. ¿Qué tipo de bicicleta buscan para mujer deportiva eléctrica? Tenemos de todo. Los llevó a una zona amplia de exhibición. Las bicicletas mini en colores pastel estaban alineadas como caramelos azul cielo rosa claro, amarillo crema lavanda. La iluminación hacía que parecieran dulces recién envueltos. El vendedor iba explicando una por una. Esta es ligera perfecta para ir al mercado. Esta tiene cuadro de aluminio, rueda muy suave. Y esta es la versión premium con frenos de disco y durabilidad de 5 años. Hung escuchaba con atención asintiendo de vez en cuando, pero a su lado, Huayca solo miraba de manera tímida recorriendo los modelos con la vista y luego bajándola de nuevo como si temiera elegir algo demasiado caro. Hasta que sus ojos se detuvieron. Una bicicleta mini color blanco crema, tamaño pequeño, con una canasta de mimbre cuidadosamente tejida y un asiento marrón claro muy elegante. No era la más llamativa ni la más cara, pero tenía algo muy Huayca. Sencilla, pura y suave. Hung lo notó al instante. Se acercó, tocó suavemente el manillar y le preguntó al vendedor: ¿Y esta qué tal? El vendedor respondió con entusiasmo: Esta es uno de los modelos más vendidos. Ligera, resistente, fácil de manejar, ideal para mujeres que van al mercado o usan caminos rurales. Hung miró a Huayca. ¿Te gusta esta, verdad? Huayca se sobresaltó un poco. No esperaba que él leyera tan bien su mirada. Yo solo estaba viendo. No es que... Hung la interrumpió. Si te gusta, dilo. No pasa nada. El vendedor colocó la bicicleta al centro para que ella la viera mejor. El atardecer hacía que el color crema se viera aún más delicado. Huayca tocó el manillar con la punta de los dedos. Había algo brillante en su emoción. «Es hermosa». «Entonces nos quedamos con esta», dijo Hung como si fuera obvio. Ella se alarmó. «Espera, yo. No sé andar en bici y además es mucho gasto». Pero Hung puso su mano en su hombro con una mirada firme. «No pasa nada, yo te enseñaré. Y el dinero, déjamelo a mí. Ya tomé la decisión». El vendedor, viendo la escena, sonrió y dijo en voz baja: «Pueden sacar la bici afuera para probar si les queda bien». Hung llevó la bicicleta al patio. Huayca lo siguió entre nerviosa y avergonzada. Afuera, la bicicleta blanca resaltaba bajo el sol dorado del atardecer. Una ráfaga de viento hizo vibrar ligeramente la canasta de mimbre. Hung preguntó: «¿Qué te parece?» Huayca se mordió el labio mirando la bici y luego a él. «Es más ligera de lo que pensé. Y muy bonita». «Sí, y desde mañana ya no tendrás que caminar». Esa frase tocó un lugar muy blando dentro de ella. No por lo bonita que era la bicicleta. No por su precio, sino porque sabía que él pensaba en cada cansancio pequeño que ella pasaba. Huayca volvió a poner la mano en el manillar y asintió despacio. Hung sonrió y le dijo al vendedor: «Perfecto, la llevamos». El vendedor entró rápidamente a preparar los papeles. Mientras tanto, Huayca miraba la bicicleta nueva con el pecho un poco más ligero, pero los ojos húmedos. Hung se inclinó y le dijo en voz baja: «Desde ahora estoy aquí. Déjame cuidar de ti, aunque sea un poquito, ¿sí?» Ella bajó la cabeza y asintió suavemente, y en ese instante, hasta el sol del atardecer parecía más dorado. Aquella tarde, cuando Hung llevó la bicicleta nueva al patio, Huayca todavía estaba avergonzada sin creer que de verdad tenía una bicicleta propia. Se quedó apoyada en el porche con las manos entrelazadas con una expresión mezcla de nervios y preocupación. Hung lo notó todo y sonrió. «Ven, te voy a enseñar a montar». Huayca negó rápidamente. «¿Yo? Nunca me he subido a una bicicleta. ¿Y si me caigo?
aquí estoy yo. Si te caes, caes encima de mí. Lo dijo con toda naturalidad, pero esa frase hizo que el corazón de Joaika se descontrolara un segundo. Ella caminó con timidez hacia el patio. La bicicleta color crema estaba bajo la sombra con la canasta de mimbre moviéndose suavemente con el viento. Era tan bonita que Joaika casi no se atrevía a tocarla. Hung mantuvo la bici firme y tocó el asiento hacia «Súbete, a ver si te queda bien». Ella subió con cautela, las manos temblando mientras sujetaba el manillar. Puso los pies en los pedales, pero no se movió ni un poco. Despacio. Espalda recta, no te pongas tensa. No estoy tensa. Sí que lo estás, dijo Hung entre risas. Joaika se puso roja. Él se colocó detrás sujetando el asiento con las dos manos, guiándola y ajustando su postura. La brisa de la tarde olía a arroz joven del campo cercano. El ambiente era tan silencioso que parecía que solo se escuchaban los latidos acelerados de alguien. Bien, ahora te empujo un poco. Pedalea despacio. Espera. El grito de Joaika hizo reír a Hung. Tranquila, aquí estoy. Él comenzó a empujar muy suave. Joaika pedaleó una vez, luego otra. La bici avanzó 1 metro, luego 2, pero ella seguía temblando. No me atrevo a mirar el camino. Entonces mírame a mí. Ella giró la cabeza y justo en ese momento perdió el equilibrio. ¡Ah! Pero antes de caer, Hung ya había agarrado el manillar y la sujetó de la cintura acercándola hacia él. El cuerpo de Joaika se inclinó sobre el suyo, sus rostros separados por apenas unos centímetros. Ella estaba roja como un tomate, y Hung solo murmuró suavemente, «Te dije que aquí estoy». El corazón de Joaika latía descontrolado. Hung volvió a acomodar la bicicleta y dijo con más ternura, «Vamos de nuevo, esta vez confía un poquito más en ti». Ella asintió, mordió su labio y respiró hondo. Hung volvió a empujar. «Pedalea parejo, no pongas rígidas las piernas, eso es, manténla recta. Joaika, lo estás haciendo». Ella abrió mucho los ojos sorprendida de sí misma. La bicicleta avanzó en línea recta sin tambalear como antes. «Hung, yo estoy pedaleando de verdad». Hung soltó el asiento corriendo detrás de ella unos pasos, pero siempre atento por si se caía. «Lo estoy viendo. Tranquila, mira al frente, tú puedes». Joaika sonrió como una niña que recibe su primer dulce. Esa sonrisa hizo que Hung se quedara inmóvil por un segundo, completamente encantado. Ella giró la cabeza emocionada y no notó un pequeño montículo adelante. La rueda lo tocó y se tambaleó. «Hung». Él corrió hacia ella. Joaika cayó hacia un lado, pero esta vez directamente en los brazos de Hung. El pecho de él chocó con su hombro. Su mano la sostuvo firme por la espalda. Estaban tan cerca que podían escuchar la respiración del otro. «¿Estás bien?» «Yo. Sí. Es que me soltaste muy pronto». Esa frase hizo que Hung se riera. «Ah, así que ahora es culpa mía». Joaika apretó los labios sin mirarlo. Él le acarició suavemente el cabello. «No pasa nada, uno aprende cayéndose». La ayudó a levantarse limpiando un poco de tierra de sus manos. Joaika miró su propia palma apenas raspada, un poco roja, pero no dolía ni la mitad de lo que le dolía el corazón cuando él la tocaba así. «Vamos, seguimos. Tienes que usar esta bici todos los días para ir al mercado. ¿De verdad crees que podré? Te enseñaré hasta que pedalees como el viento». Joaika soltó una risa suave llena de felicidad. Toda la tarde se escucharon sus risas en el patio. Hung corrió detrás de ella una y otra vez, ajustó el manillar, sostuvo el asiento y la animó sin cansarse. Y cuando el sol se escondió detrás de la fila de bambú, Joaika finalmente logró dar una vuelta completa al patio sin caerse. Frenó frente a Hung, el cabello un poco despeinado y la cara iluminada. «Hung, lo logré». Él la miró con unos ojos más tiernos que cualquier atardecer. «Yo sabía que lo lograrías». En ese momento, Joaika entendió que aquella bicicleta no era solo para ir al mercado.
sino un regalo lleno de cariño, cuidado y el corazón entero de Hung. That afternoon, after the last glow of sunlight softened over the yard, Hung steadied the cream-white bicycle and guided it through the small wooden gate. Hwaika followed slowly behind him. Even though the bicycle already belonged to her, she still looked at it as if it were something too precious to touch freely, something she was afraid to leave fingerprints on. Hung noticed the way her eyes shifted away from the bike every time he turned to look. He stopped, leaned the bicycle gently against the wall, then glanced at her. "Come on, it's time for your first lesson." Hwaika immediately shook her head, backing up half a step. I've never sat on a bicycle before. What if I fall?" Hung folded his arms, pretending to think for a second. "Then you'll fall onto me." He said it so calmly that Hwaika's heart skipped before she even understood why. It wasn't flirtatious. It wasn't teasing. It was simply the quiet certainty of a man who meant what he said. She swallowed and took a hesitant step forward. The bicycle stood under a patch of soft shade. The woven rattan basket swayed gently in the breeze, and the cream paint of the frame seemed to glow softly like warm milk. For a moment, Hwaika simply looked at it, at the subtle shine on the metal, the neatly stitched leather seat, and her chest tightened with a mix of gratitude and fear. What if she ruined something that he bought with so much care? Hung held the bike steady, tapped the seat gently, and said, "Try sitting, see if it fits." She climbed on cautiously, like someone stepping onto an unfamiliar floor that might give way. Her hands trembled slightly as she held the handlebars. Her feet touched the pedals but didn't press, as if afraid that the slightest movement would send the whole world tilting. "Relax," Hung said. "Keep your back straight, don't tense up." "I'm not tensing up," she whispered. "You are," he replied with a laugh in his voice. Hwaika's face flushed red. With both hands on the bike, Hung moved behind her, holding the seat securely. His presence was so steady that she felt it even without turning around. A warm breeze drifted across the yard, carrying the earthy smell of young rice fields from somewhere nearby. It was quiet, the kind of quiet where even small breaths sounded loud. "Okay," he said finally, "I'll give a gentle push. You pedal slowly, just slowly. No rush." "Wait." Her shout made him laugh out loud. "Hey, I'm here, don't worry." The bike rolled forward bit by bit under his guidance. Hwaika pressed the pedals awkwardly at first, then with a little more courage. One rotation, then another. The wheels moved a meter, then two, all while she stiffened like a wooden pole. "I can't look at the road," she said in panic. "Then look at me." She turned her head instinctively, and in that exact second the bicycle wobbled sharply. "Huh?" Hung lunged forward immediately. One hand grabbed the handlebars. The other wrapped around her waist, pulling her upright just before she tipped over. Her body fell toward him, her shoulder brushing against his chest. Their faces were so close she could feel the warmth of his breath. "I told you," he said softly, "I'm right here." Hwaika's heart hammered wildly in her ribs. She didn't answer. She couldn't. He helped her straighten up, then gently repositioned the bike. "Let's try again," he said. "This time trust yourself a little more." She bit her lip, nodded, and breathed in slowly. He pushed again. Step by step, word by word, he guided her. "Pedal evenly, not too stiff, that's it. Hold the bike straight. Hwaika, you're doing it." Her eyes widened. The bicycle was moving, truly moving on its own. "Hung, I'm riding it, really riding it." Hung released his grip on the seat but ran behind her, staying close enough to catch her if she fell. "I see it. Keep going. Look straight ahead. Don't panic." A bright laugh escaped her, pure, excited, like a child running for the first time. That laugh made Hung stop for a second. Just stop and stare. Something about that smile, unguarded and radiant, struck him deeper than he expected. He almost didn't hear her calling his name again. "Hung, Hung." A small bump on the ground caught the front wheel.
The bike lurched and Huayca's balance collapsed instantly. Hung sprinted. She toppled to the side but once again right into his arms. His hand supported her back. Her fingers instinctively clutched his shirt. They were so close he could feel the fast rise and fall of her breath. "You okay?" he asked quietly. I'm fine. It's just, you let go too soon." He raised an eyebrow, amused. "Oh, so now it's my fault." She looked down, flustered. Hung chuckled, brushing a strand of hair from her forehead. "It's all right. No one learns without falling." He helped her to her feet and gently dusted off the dirt from her palms. Her skin was reddened, a little scraped, but the tiny sting in her hand was nothing compared to the warmth blooming in her chest. "Come on," he said again. "You'll be using this bike every morning." Her eyes widened slightly. You really think I can? I'll teach you until you can ride faster than the wind." This time Huayca laughed, not shyly, not nervously, but with genuine joy. They continued. For the next hour, maybe two, the yard echoed with her startled squeaks, hesitant laughter, and Hung's steady encouragement. He held the bike, pushed it, corrected her posture, walked beside her, jogged behind her. Even when he was out of breath, he kept smiling. Just when the sun lowered behind the bamboo grove and the shadows stretched long across the yard, Huayca finally did it. She rode a full circle around the yard, no wobbling, no screaming, no falling. Perfect. She braked right in front of Hungher, a little messy cheeks, glowing eyes sparkling like she'd just discovered a new world. "Hung, I did it." He looked at her with a softness that melted everything else around them. "I knew you would." At that moment, Huayca finally understood something. The bicycle wasn't just a way to get to the market. It wasn't just a gift. It was the shape of his care, the weight of his patience, the quiet love he never tried to hide. And every push he gave, every time he caught her, every time he said, "I'm right here," that was the real gift. And the truth was, she didn't just learn how to ride a bicycle that afternoon. She learned exactly where her heart was steering itself. Straight toward him.